Muy buenas noches, hermanos, ustedes que nos sintonizan, a ti que te preocupas por buscar de la palabra. Yo no sé cuántos en este día, en esta noche, quieren ser bendecidos. Si tú quieres ser bendecido, yo te voy a pedir que abras tu Biblia y que busques el Salmo 103 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8, porque nosotros tenemos una manera de cómo atraer la bendición de Dios a nuestra vida. Y a veces pensamos que tenemos que hacer grandes cosas o hacer mucho para obtener la bendición de Dios, siendo que la bendición de Dios es un principio del reino, porque Él dijo, de cierto te bendeciré. Entonces, vamos a darle palabra, vamos a darle lectura, perdón, a la palabra, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Salmo de David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora ahí con tus manos levantadas yo te voy a pedir por un momento, si tú quieres cerrar tus ojos, si los quieres abrir como tú lo desees, vamos a ponernos y a dar un momento de oración, de intercesión, sabiendo que ciertamente el oído del Señor está atento a tu clamor, que los ojos del Señor están puestos a todos aquellos que lo invocan, porque su palabra dice que si lo invocáramos de todo nuestro corazón, Él nos oiría y Él se dejaría hallar de aquellos que lo buscan de todo corazón. Oh Padre precioso, en esta hora, en esta noche, venimos poniéndonos en común de acuerdo, Señor, todos los que están conectados, todos los que están oyendo, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma y tu cuerpo se unen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los ángeles, arcángeles, principados, potestades y a todos los seres celestiales que están a tu servicio ahí en el cielo y también los que están aquí en la tierra. Nos unimos y expulsamos de nuestros labios, desde lo más profundo de nuestras entrañas, de lo más profundo de nuestro corazón, este clamor en esta noche, para que tú abras las ventanas de los cielos, para que tú mandes tu bendición de cada día, porque tu palabra dice que nuevas son cada día tus misericordias y para siempre, para toda la eternidad. Yo vengo pidiendo, Padre precioso, que en este día abras de tu buen tesoro, que mandes tu porción, tu palabra a esos hogares, a esa familia necesitada, a aquella persona que está enferma, a aquella persona que está clamando por su milagro, Señor. Yo sé que para ti, Padre precioso, no hay nada imposible, porque no le servimos a un Dios débil, sino que le servimos a un Dios todopoderoso, al que se conmueve de nuestros problemas, de nuestras necesidades, Señor, sabiendo que para ti, Padre precioso, cuando tú mandas tu palabra, todo se hace, porque por medio de tu palabra creaste el universo, hiciste el cielo, la tierra, las grandes lumbreras, el sol y la luna, hiciste los astros, las estrellas, el mar y todo lo que existe, Señor, y nos plantaste a nosotros, nos hiciste aquí en esta tierra como tu pueblo, como tus hijos, nos plantaste como árboles, dice tu palabra, como plantío de Jehová,
junto a ríos de agua viva, Señor. Y nosotros queremos que hoy en esta noche el poder del Espíritu Santo fluya con poder y gloria, que fluya ahí en los hogares. Si hay algún corazón triste, declaramos que por medio de tu palabra, Señor, tú lo sanarás y tú le darás el gozo, le darás la alegría y pondrás el vino Yayín, pondrás el vino del gozo, Señor. Pondrás la miel que es la dulzura, Señor, y pondrás la leche, Padre precioso, que es tu palabra, que es tu doctrina, y pondrás el aceite, que es el ungüento del Espíritu Santo, en esos huesos, en esas coyunturas, en esos pensamientos y en cada parte de su cuerpo que necesite. Declaramos que hoy tu palabra, que es el agua viva, Señor, hoy cae sobre tus hijos, hoy cae esa agua, Padre precioso, esa lluvia temprana y esa lluvia tardía, cae sobre tus hijos, cae sobre todos aquellos que en esta hora están sedientos de tu palabra, aquellos que se han preparado para abrir las escrituras, aquellos que han preparado su corazón para recibir la semilla, Padre precioso, porque así como ocupamos el alimento físico para darle vigor a nuestro cuerpo, más que eso necesitamos tu palabra viva, que es el alimento para que el Espíritu nos lleve a esos niveles, nos lleve a esas dimensiones que nosotros estamos buscando, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado el poder y la potestad, Señor, de tener la mente de Cristo. Oh, precioso Espíritu Santo, sé tú el Señor, tome el señorío en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y entre en todos nuestros huesos, en todos nuestros tendones, en nuestros tejidos, en nuestras coyunturas, y que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir como en esta hora, precioso Espíritu Santo, tú estás restaurando lo que tienes que ser restaurado, lo que estás limpiando lo que tiene que ser limpiado, y toda aquella planta en el nombre de Jesús, toda planta que el Padre nos sembró, la arrancamos, la desarraigamos, Señor, porque a eso tú nos has llamado, Señor. Dice que nos has llamado, nos has escogido para arrancar, para destruir, para demoler, para que plantes por medio de tu Espíritu Santo la paz, la vida, el gozo y la prosperidad y la bendición que solamente viene de parte tuya, porque tú dices en tu palabra que la bendición de Dios, en Proverbios 10 versículo 22 dice, porque la riqueza de Dios es la que enriquece, porque ella no añade tristeza con ella, Señor. Y nosotros sabemos que tu bendición, cuando hablamos de bendición, sabemos que no solamente hablas de bendición próspera económicamente, sino que las mayores bendiciones que tú nos has dado le encontramos en el capítulo 1 de Efesios 1, donde dice 1, 2 y 3, donde dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones en el ámbito espiritual por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio, a Él sea la magnificencia, hoy, mañana y siempre, y cada día, de siglo a siglo, y por los siglos de los siglos. Mi Cristo poderoso, que murió en la cruz del Calvario, sea bendito y glorificado tu santo nombre. Precioso Espíritu Santo, que fuiste enviado para guiarnos hasta el fin del mundo, para ayudarnos en nuestras debilidades, para enseñarnos lo que ha de venir pronto y mostrarnos tu gloria y tu poder. Muévete, tú eres el Señor, tú eres el invitado especial, y en este día yo sé que ahí donde tú estás preparado, te tocará la palabra. El Espíritu Santo te hará saber lo que tú has estado esperando. Gracias te doy, papito lindo. Gracias te doy, hermoso y glorioso Espíritu Santo. Y que bendito sea en el cielo y en la tierra el nombre de mi amado Señor Jesucristo, el que murió y resucitó y que ahora está abogando
por nosotros delante del Padre y que pronto Él viene por nosotros, porque está escrito que el que ha de venir vendrá y no tardará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Dios me les bendiga. Antes de entrar a la palabra, pues con la ayuda del Señor, espero que la atmósfera del Espíritu Santo esté ahí con usted. Y así brevemente, levante sus manos ahí donde esté usted y extiéndalas hacia acá para bendecirme y yo poderlo bendecir a usted con la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Habla por mis labios, Señor, bendice tu palabra y que mis hermanos reciban lo que tú tienes para ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues rápidamente, fíjense, hermanos, que vamos a hablar de un tema hoy exactamente sobre la oración. Yo sé que muchas de las victorias que el pueblo de Dios toma y arrebata es a través de la oración, pero sé también que mucho pueblo de Dios y que muchos hermanos que acaban de aceptar al Señor necesitan saber sobre esto, tan importante como es la oración. La oración es algo especial, es algo necesario para la vida del cristiano. Fíjate que la oración es una comunicación íntima con el Señor, es una comunicación directa con el Padre, es una comunicación a través de su Espíritu Santo. Nosotros rogamos al Padre en el nombre de Jesús. Antes de él irse, dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de él sería hecho. Entonces la oración, hermanos, es tan importante cuando nosotros aprendamos a tener esa necesidad en nuestras vidas de la oración, hermanos. Es así como nosotros vamos a lograr pasar los desiertos, las tribulaciones, porque nos va a sustentar la oración. Y platicando con el Señor, la Biblia nos habla mucho de oración, hermanos, diferentes personajes, pero yo le decía, Señor, ¿cuál es el personaje que nos ha enseñado más con respecto a esta fase del ser cristiano que es tan importante? Y le oraba al Señor y dije, bueno, pues este personaje creo que muchos hemos oído de él, lo admiramos, lo amamos y creo que es en sí la figura más perfecta que nos da el paso a seguir cuando nosotros tenemos una tribulación, pero también nos da la respuesta de cómo nosotros podemos obtener la victoria. Te voy a pedir entonces que abras tu Biblia en Lucas 26:36 y vamos a leer esta bendita palabra que yo espero, hermanos. Sé que hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, sé que hay muchas peticiones de oración por sanidad, de oración por liberación, de oración por provisión, pero en esta noche, hermanos, a través de la palabra vamos a aprender y a entender que cuando nosotros vamos a lograr una gran victoria en el Señor, también viene una lucha, pero nosotros la podemos vencer a través de la oración. Entonces Lucas 26:36 dice, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. De todos los personajes hemos oído, hermanos, que hay hombres de Dios y mujeres de Dios que clamaron y recibieron respuestas, pero mi inquietud fue poner a Jesús, porque a través de él nosotros recibimos la salvación y la redención. Entonces, ahorita vamos a ver al Señor en calidad de maestro, porque el Señor profetizó, fue apóstol, fue maestro, fue pastor, evangelizó. Entonces, él fungió los 5 ministerios. Entonces dice que llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. La vida de Jesús fue constantemente en oración,
constantemente de búsqueda con Dios, con su Padre. Por eso el Padre le respaldaba. Por eso él podía hacer aquellas señales tan poderosas, pero él no usaba su divinidad, porque recuérdense que él dice que dejó su divinidad y se vino a ser humano como nosotros, porque él necesitaba entender a la humanidad, entendernos a nosotros. Entonces él no usó ninguno de sus poderes, sino lo que cuando él efectuó milagros y prodigios fue por el acercamiento que tenía con el Padre, por esa comunión que él tenía. Pero ¿cómo lo logró? A través de la oración, a través del constante plática con su Padre, a través de saber que su Padre lo escuchaba, que él lo podía fortalecer, el respeto que, mire, cuando Jesús le habla a su Padre, hermanos, le habla con un respeto. Mire usted, escudriñe las escrituras. Cada vez que Jesús habla de su Padre, dice mi Padre y yo. Él es una reverencia, hermanos, y eso nos enseña a nosotros también que nosotros debemos de respetar tanto a nuestros padres biológicos como a nuestros padres espirituales. Porque Jesús es un vivo ejemplo. Jesús siempre honró, le dio su lugar al Padre, siempre se puso sujeto a Él, siempre se puso atento a lo que le decía el Padre, siempre se puso Él dispuesto a recibir consejos. Y también en este momento que iba a ser de una transición muy difícil para el Señor, Él confió en su Padre. Entonces nosotros debemos de entablar ese lazo de unidad con Él. Y fíjese, tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Desde luego que ustedes saben que habían 12 discípulos, pero había una élite, habían unos discípulos que el Señor los sentía más cercanos. ¿Por qué? Algún lazo, algún amor especial le dieron esos discípulos a él, porque Jesús contaba con ellos. Jesús en cosas muy especiales se las hacía saber a ellos, pero ¿no será que estos apóstoles estaban ahí constantemente con él, sabiendo sus deseos, tratando de agradarle, tratando de aprender todo? Entonces viene él en este momento y les dice, los llama. Y entonces él les dice, quédense aquí, yo voy más allá a orar. Pero esperando que estos discípulos, al ver la acción que iba el Señor a orar, ellos, como estaban en coinonía y en el mismo espíritu, iban a tomar la misma actitud de orar con él. Entonces los tomó, pero cuando él los tomó y les dice quédense aquí, empezó a orar, el Señor empieza a sentir tristeza y angustia. ¿Por qué? Porque venía una etapa difícil en su vida, tal vez como esa etapa que tú estás pasando ahorita, con una enfermedad que no entiendes y no encuentras tú la salida, y en lugar de mejorar sale otra cosa y otra cosa, pero tenemos que confiar en el Señor. Tal vez tu angustia es porque tú sientes tu matrimonio perdido. Tal vez tu angustia es porque aún tú buscando de Dios no sientes la firmeza de que al venir el Señor tú te vas. Pero a través de esta palabra vamos a ver, el Señor nos mostró el camino. El Señor nos mostró lo que se nos viene cuando nosotros nos decidimos a la oración. Paso a paso el Señor nos está enseñando. Por eso lo agarré a Él, porque Él es el mejor maestro para nosotros. En el 26:38 dice, y les dijo, siento tristeza de muerte. Estaba leyendo la otra versión y decía, yo sé que voy a morir. Cuando yo leía esta versión, decía, Dios santo, ¿te imaginas cuando tú estás enfermo, tú sientes miedo y sientes tristeza? Y él ya sabía y les dice, yo siento tristeza de muerte. Él les está diciendo, yo sé que voy a morir ya. Quédense así conmigo, dice, y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra, con su cara oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él nos está enseñando que podemos estar sí tristes y aún sentir que vas a morir. Aún sentir tú que no tienes una salida para ese problema. Pero él sí sintió esa tristeza. Pero ¿qué nos está enseñando él? Que lo que él hizo fue humillarse y agarrar esa arma poderosa que es la oración.
Porque al postrarse, imagínate, Él estaba sin pecado, sin mancha, venía a redimirnos, pero Él al acercarse a su Padre, se acercó de una forma humillándose, postrándose. Yo no sé si tú sabes lo que es, aparte es orar de rodillas, y postrarse es poner tu frente hacia tierra. Eso es orar postrándoselo, y vino Jesús y se postró. ¿Por qué? Porque Él necesitaba que esta oración subiera. Él necesitaba sentir al Padre más cerca. ¿Por qué? Porque la aflicción viene. Entonces nosotros, cuando tengamos una aflicción, necesitamos postrarnos, necesitamos humillarnos delante de Dios, poner nuestra cara en tierra, decir: Señor, nosotros no somos dignos, tal vez no hemos hecho las cosas bien, pero yo vengo reconociendo, Señor, y necesito tu ayuda. Y Él le dice: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Imagínate, qué firmeza la del Señor, y qué madurez. Qué madurez para decirle: esto es lo que yo no quiero hacer, esto, pero que se haga lo que tú quieres. Cuando a ti te dan un consejo y esperas tú oír lo que tú quieres oír, pero es lo contrario, tú tienes esa humillación y ese espíritu de obediencia para con el Señor, y aceptas el consejo y dices: está bien que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Es difícil nosotros ponernos en esa posición. Pero mira, él está pasando una aflicción. Entonces, si Él, imagínate la vida que llevó el Señor, si yo te preguntara: ¿tú crees que Jesús hizo cosas no debidas? Él siempre anduvo en obediencia. Él siempre anduvo tratando de ayudar. Y sin embargo, aquí la palabra nos enseña de que Él tuvo un momento de tristeza, un momento de tribulación como tú la tienes, un momento de que Él sabía que iba a morir. ¿Cuántos desahuciados saben que va a morir, que van a morir? Ese sentimiento lo pasó el Señor porque Él sabía que iba a morir. Pero ¿cuál fue su reaccionar de Él? ¿Enojarse con el mundo? ¿Enojarse con su familia? ¿Aún enojarse con Dios? No, Él se postró y se humilló a Dios y empezó en la oración, sabiendo que la oración lo acerca más. Lo acercaba más con su Padre, lo acercaba más con Dios. Entonces a Él en esta actitud está diciendo: Señor, ayúdame. ¿Por qué nosotros no nos acercamos y le decimos esta noche: Señor, ayúdanos? Estamos tristes hasta la muerte. Tenemos aflicción y tristeza. Hemos pedido ayuda a nuestras coberturas, a nuestros hermanos, a nuestra familia que ore, pero no sentimos nosotros esa fortaleza. Entonces nos tenemos que postrar y poner nuestro rostro en tierra, diciéndole al Señor cómo nos sentimos, y Él te va a dar la victoria. Este es el mejor ejemplo. Jesús, el que hacía milagros, sí, pero Él también nos está enseñando que esta humanidad hay un tiempo que flaquea. Hay un tiempo de necesidad, hay un tiempo en el desierto, hay un tiempo de lucha. Pero nunca está solo, porque siempre está Dios con nosotros. Pero ¿cuál es la forma de acercarnos más a Él? A través de la oración. Muchos leen palabra, oyen prédica, pero no tienen aquel hábito de orar. Eso es un hábito que uno tiene que hacer, que tu espíritu tiene que convencer a tu carne, que tienes que tener un momento de comunión con Dios, de comunión con tu Padre, de comunión con tu Creador. La carne te va a decir: no, no lo necesitas, qué pesado, qué aburrido es orar, qué voy a hacer, qué voy a pedir. Pero cuando tú amas a Dios, y tú visualizas que tu eternidad va a ser con Dios, cuando tú visualizas que tu futuro no va a ser aquí en la tierra, sino en el momento cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, a agarrar a su iglesia, el futuro que te espera es una constante comunión con Dios, porque no va a haber ni sol. Dice que su resplandor de Él, de ese resplandor, de esa luz, nosotros vamos a estar cerca de Él. Entonces, si nosotros empezáramos a
analizar esto y decir, pues la oración es algo que vamos a ir a hacer allá por la eternidad. ¿Por qué no empezar a crear ese hábito aquí? Y la oración nos va a ayudar a vencer muchos pensamientos malos, a vencer muchas luchas, muchos obstáculos, a vencer trabajos de brujería, trabajos de hechicería, dardos del enemigo, palabras que te dijeron a ti maldicientes. A través de la oración tú vas a romper todo eso lanzado, toda esa influencia lanzada hacia ti. Entonces hoy estamos viendo que Jesús, sí, el que vino a morir por nosotros, el que nos dio ese regalo de vida, también como Él estaba en la humanidad, pasó este momento para decirnos, mis hijos, mis hermanos, los voy a hacer coherederos de la herencia, pero también les tengo que enseñar cómo ustedes pueden salir adelante en momentos difíciles. Esta imagen me gustó mucho porque mira, muchos dicen, ¿por qué el Señor se atribuló tanto en el Getsemaní? Tú sabes que los que han visto visiones saben el impacto para un ser humano, lo que es ver una visión, porque tú la ves. A veces tienes sueños, a veces tienes profecías, pero cuando tú miras una visión, el Señor te está mostrando algo y tu cuerpo tiembla porque tú sabes que eso va a pasar. Esta imagen me gustaba mucho porque ese momento dice, mi alma está triste. Sé que voy a morir, dice esa versión. Le está diciendo a sus apóstoles, yo sé que voy a morir. Era un tiempo difícil para él porque cuando él muriera, como él ya había dejado su divinidad, entonces cuando él muriera de esta tierra, él tenía que tener toda la confianza en el Padre, que lo iba a volver a restablecer. Si tú te recuerdas en el versículo del domingo cuando le dice, Padre, devuélveme mi gloria, la que tenía cuando estaba ya contigo a tu diestra. Le está recordando el Señor Jesús al amado Padre que cuando parta de aquí le regrese esa gloria. Porque a diferencia de los ángeles que dejaron su divinidad y vinieron aquí para inmiscuirse, para trastocar la creación que el Señor había hecho, Él la dejó en pureza. Y su Padre lo glorificó porque se la volvió a dar, pero es un momento difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba viendo la forma de su muerte. Él estaba viendo cómo lo iban a azotar, cómo le iban a clavar la corona de espinas, cómo aquellos que amaban lo iban a negar. Como aquel que estaba en el grupo que él más amaba lo iban a negar, cómo iban a correr todos los que habían creído en él. Ahí le estaban mostrando a él la forma que iba a morir, pero su alma estaba angustiada, su carne estaba angustiada, pero él sabía que a través del Espíritu, a través de la oración, él iba a tener un fortalecimiento. ¿Cómo crees tú que él se fortaleció ahí? Porque tuvo que haber recibido una respuesta de esa oración. Recuérdate que Daniel hizo una oración e inmediatamente le fue contestada, pero tuvo una lucha. Pero como esta oración iba con una plegaria de amor, de obediencia, de una vida constante, el Padre la contestó. Y el Padre le mandó la fortaleza como te la va a mandar a ti y como me la va a mandar a mí. En el 40 dice, volvió donde sus discípulos y los halló dormidos y dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Ahí nos está diciendo el Señor, ¿por qué nos dormimos cuando nosotros miramos la prueba y la lucha? ¿Por qué cuando tú miras que tu vida, tu carne empieza a mandar a tu espíritu, en lugar de despertarte y empezar tú a pelear con la oración, tú te duermes, no permaneces? ¿Por qué no nos despertamos? Que como el Señor, déjame decirte, en otras palabras está diciendo el Señor, Él vuelve con nosotros y nos haya dormidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en constante comunión con Él. Y nos dice de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora a la hora mala. Nosotros debemos de estar constantemente con Él. Estén despiertos y recen o oren
para que no caigan en la tentación. Hermanos, es tan importante porque muchos decimos, caí en la tentación, volví a caer, pero aquí hay una receta poderosa que para no caer en la tentación nosotros tenemos que estar despiertos, pero ese despierto es orando, es como tener una comunión con el Señor, no solo decir caí en la tentación, sino aquí nos está dejando Él para que no caigan en tentación. Entonces, ¿cómo vamos a vencer los deseos? ¿Cómo vamos a vencer al maligno? ¿Cómo vas a vencer tú a ese brujo? ¿Cómo vas a vencer tú a esa hechicera? Si no es permanecer despiertos, pero despierto es con la comunión de la oración con Dios. Podrás ser el mejor brujo o bruja, pero cuando vengan y te lancen esos trabajos, tu vida va a estar cubierta por una muralla de fuego de parte de Dios, que sus hechicerías van a regresar a decirles, no podemos con esa familia, no podemos con esa mujer, no podemos con ese varón. ¿Por qué no pueden? Porque ellos están cubiertos por una muralla de fuego, porque ellos tienen comunión con Dios, porque ellos están despiertos. Cuando se habla de despierto es que el espíritu está despierto, la carne se duerme, pero el espíritu está despierto y te avisa. Él decía, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, o sea, el espíritu está dispuesto. Si tú pudieras ver también tu espíritu, te aseguro, cuando tú oyes una vocecita allá en el fondo, donde te dice, tienes que orar, no hagas esto, o sí hazlo. Es tu espíritu que te está hablando, pero ahí eres tú el que tomas tu libre albedrío y le haces caso o no le haces caso. El espíritu siempre está animoso a que ayunar, a orar, a estar en comunión con Dios. ¿Pero qué? Pero la carne es débil, o sea, la carne no quiere. La carne se dobla hacia los deleites, la carne se dobla hacia lo fácil. Porque pon tu cuerpo de rodillas a orar, se va a aburrir a los 5 o 10 minutos tu lengua a hablar. ¿Qué voy a decir? Pero cuando tú no estás hablando cosas del Señor, ahí está el palabrerío y tu lengua. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El 42 dice, de nuevo se apartó por segunda vez a orar. Eso nos enseña el Señor. Estás tú orando y no recibes la contestación, no demengues. Tienes que seguir persistente en la oración. Él va con ellos, los anima, los despierta, les dice, ¿saben qué? Yo les estoy enseñando que en mi prueba más difícil, cuando mi alma se siente triste, cuando yo sé que voy a morir, estoy orando, me siento afligido, pero me levanto, pero vuelvo a regresar a la oración. Él nos está diciendo que no debemos de dejarnos por vencidos, sino seguir, tener disciplina, tener constancia en la oración y creerle al Señor. Y le dice, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Él persiste en la oración, pero siempre negándose a sí mismo a lo que él quiera, sino lo que al Padre quiera. El Padre, cuando oye esta oración, claro que sí, viene un respaldo del cielo. Para sentir un respaldo del cielo, nosotros tenemos que estar constantemente en oración. Claro, nosotros oramos por las peticiones, pero nuestro deseo es que tú también te unas a la oración con nosotros. No porque no tienes problemas no voy a orar, no porque no tienes escasez no voy a orar, porque la oración es un alimento para tu espíritu, entendámoslo así, es un deleite para tu espíritu, es un canal abierto para que tú te puedas comunicar con Dios. El Señor Jesús recibió fortaleza ahí porque Él se la estaba pidiendo al Padre y el Padre mandó al ángel de fortaleza para que lo fortaleciera y le dijera, es exactamente lo que tú vas a recibir. Tal vez tú estás pasando pruebas, tal vez tú ya no tienes ni fuerza de orar porque pasa, hermanos. A veces estás tan afectado que necesitas un respaldo de oración por otra persona y tú pides auxilio como Jesús lo pidió auxilio. ¿Cuántas veces tu esposa le has pedido a tu esposo, ora por mí porque yo me siento débil?
o tu esposo le has pedido a tu esposa, o los padres a los hijos. En ese caso nosotros tenemos que tener el oído espiritual y respaldar, saber que si aquella persona está pidiendo oración en ese momento es porque su alma está triste. El Señor Jesús pasó ese proceso y Él pidió en su oración respaldo del cielo y el Padre le contestó y le mandó ese fortalecimiento. ¿Cómo estamos seguros? Porque Él se levantó y cumplió. Si no, Él no hubiera cumplido eso y el Padre pues lo hubiera auxiliado, pero Él le estaba mostrando la obediencia, entonces Él le manda un respaldo del cielo. Hoy nosotros confiemos en esta oración final para aquellos que están débiles, que el Señor nos va a fortalecer, el Señor va a dar sanidad divina, el Señor va a dar liberación, el Señor va a restaurar tu hogar, aquellos malos entendidos, aquellas cosas tan insignificantes que hacen que pierdas tu paz y que pierdas tu comunión con Dios. Pero el Señor es el mejor ejemplo de cómo nosotros podemos persistir, resistir y avanzar a través de la oración. En el 43 dice, volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Otra versión dice, porque estaban muy cansados. Cuando estás muy cansado, no vas a poder orar, vas a tener luchas para orar. Tal vez no digamos cansancio físico también, pero ¿qué va del cansancio espiritual? Tal vez puedes estar cansado porque ya llevas 10, 15, 20 años orando para que se convierta alguien amado. Pero resiste, espera en Dios, Dios lo va a cumplir. Tal vez estás cansado de que has tratado de recuperarte y no puedes. Ten paciencia, sigue orando, no dejes la oración, persiste. Mira, y vuelve el Señor otra vez donde los discípulos, o sea, les vuelve a decir, Él sabía lo que ellos iban a sufrir. Y Él lo que quería era que ellos estuvieran preparados para aguantar la hora de la prueba, no tanto por Él, porque Él ya estaba recibiendo el respaldo y la consolación de Dios. Es lo que les estaba diciendo, hagan lo que yo hago porque ustedes también van a pasar esta prueba y así están fortalecidos, pero ellos estaban dormidos, ellos no estaban, dice que se les cerraban los ojos por un momento, ellos perdieron la visión. ¿Por qué? Por el cansancio. Tal vez, siervo, también tú te has cansado, sierva, porque has intentado una y otra vez con las mismas familias, con las mismas ovejitas que el Señor te puso y hacen todo lo contrario, pero ten confianza en Dios, no dejes la oración, persiste y Dios va a abrir un canal, Dios los va a despertar, porque al fin lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros estemos preparados para el tiempo de la prueba. El 45 dice, entonces volvió de los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. O sea, el momento en lo que ellos se tenían que preparar, ellos durmieron. En el momento que ellos tenían que agarrar, cuando se guarda en una bodega, provisión para el tiempo difícil que venía, ellos no agarraron el mensaje. Cuando Él vuelve y los mira otra vez, discípulos, los mira dormidos, dice, no captaron lo que yo les quería decir. Viene el tiempo de la prueba para ellos, porque el Señor ya los miraba que iban a correr de allá para acá, aún iban a dudar de Él, que iban a estar escondidos con temor, pero hubiera sido totalmente diferente, un fortalecimiento como Él lo tuvo, si ellos se hubieran puesto en el mismo espíritu con Cristo y se hubieran metido a orar. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿tienes tú esa necesidad de orar todos los días? ¿Te palpita tu corazón o tú sabes que necesitas platicar con el Señor? Te tienes que apartar un momento y decirle, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que voy a decir mañana, Señor? ¿Qué es lo que tú estás tratando de decirme a mí? ¿Cómo puedo yo estar más cerca de ti para que lo que tú me des pueda alcanzar a los demás?
Dios nos está enseñando, Cristo, que la oración fue una disciplina. ¿Por qué te digo que es una disciplina? Porque es una forma. Él fue y vino, siempre mostrándonos que Él no dejó la oración. Que tenía tristeza, tenía angustia, sabía que iba a morir, pero él, su preocupación también era por los discípulos. Despierten, oren, llénense, porque viene el día difícil. En estos tiempos es lo que nos dice el Espíritu Santo. Iglesia, esté en oración. Iglesia, despierta. Iglesia, que te agarren vigilando. Iglesia, que estés llena de la unción del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, que nuestro corazón no se acomode a lo que viene. Nosotros no nos podemos acomodar a lo que viene, al contrario, tenemos todavía que avanzar más en el Señor, más santidad, más consagración, búsqueda del Señor. ¿Por qué? Porque el momento pronto viene, cuando Cristo venga en las nubes. Esto es principio de dolores. No te quiero decir lo que va a ser cuando ya estemos en los dolores y al final de los dolores de la tierra. Él le dice, ahora pueden dormir y descansar. ¿Por qué? Porque su espíritu de ellos no se despertó, su espíritu de ellos no se levantó. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Cuando él necesitaba, mira, esto quiero que tú le pongas mucha atención. Cuando en esta oración, cuando te llamen a ti a orar, cuando tú estés atribulado, la oración es la receta especial. En la oración tú vas a agarrar fortaleza, pero tú vas a llamar a los tuyos. Ahora yo te pido que cuando alguien te llame a orar, tú pienses, no voy a dormir. Mis ojos no van a estar cansados porque juntos vamos a orar, y puede ser que hoy lo apoye yo a este hermano en oración y mañana sea para mí. Los ojos de aquella élite, de aquellos discípulos que él les enseñaba grandes cosas, estaban tan cansados, estaban tan dormidos. O sea, la misma tristeza, el ambiente, las tinieblas que ya se estaban fraguando supuestamente para matar, pero no lo mataron, sino era un plan de redención para nosotros. Si ellos hubiesen estado despiertos, ese fortalecimiento no solo pasa a Jesús, sino también pasa a ellos. Así como el Señor les enseñó y les dio la autoridad para que ellos también sanaran, que ellos curaran, ese fortalecimiento hubiera llegado a ellos y hubiera sido diferente como ellos hubieran tomado esa situación de la muerte del Señor Jesús. Pero pasó desapercibido para ellos el tiempo en que vino el auxilio del cielo. ¿Por qué? Porque no pudieron perseverar en la oración. Es importante perseverar en la oración. No podemos, ningún cristiano puede decir que persevera en el Señor si no tiene este hábito de la oración, porque es algo que el Señor Jesús se encargó de inspirar para aquellos hombres que escribieron la Biblia, para que nosotros tuviéramos una imagen clara, una palabra directa, lo importante que era la oración. La oración es una comunión, es platicar con Dios, es tener una coinonía con Dios, es poder platicar y que Él te responda, es poder tener la confianza de que Él te va a oír. Yo te invito a que hagas, ¿no? Empieza. Si tú no tienes un hábito de orar, empieza 10 minutos todos los días. Te aseguro que esos tus 10 minutos van a pasar a 20, una hora. Y el Señor que te muestre el momento y la hora exacta, el tiempo que tú puedes platicar con Él. Era el tiempo para ellos, para sus más cercanos. Yo sé que nosotros queremos ser uno con el Señor, pero cuando el Señor nos diga, levántate a orar, persevera en la oración, porque viene el tiempo difícil. Hermanos, Dios nos ha librado en este tiempo. Dios nos ha guardado para que esa plaga no nos toque, ni toque a nuestros familiares, ni toque nuestras casas. Pero el resultado, ¿de qué crees tú? Es la cobertura de Dios, porque es la constante comunicación que tuviste tú en el pasado con el Señor, que tuvimos con Él.
porque él miraba que íbamos a los servicios cuando se podía ir, que orábamos, que tú estabas constantemente con él. Entonces la protección, tú te preparaste para el tiempo difícil que es este tiempo y el que viene, porque muchos bajaron su nivel de unción, su nivel de unidad con el Señor. Fíjate, ahorita esta es la figura que yo te quise poner la primera y ahora te voy a poner la otra porque ¿en qué situación nosotros quisiéramos estar? Mira qué diferente fue esto. Mira en Mateo 17:1 dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Siempre aquellos discípulos que él amaba, él siempre contaba con ellos para enseñarle cosas extraordinarias. ¿Por qué no tratamos nosotros y luchas y arrebatas tú ese puesto de ser de los más cercanos del Señor? Pero tú crees que ellos eran los más cercanos de él porque siempre se ponían en contra de lo que Dios decía o siempre le rebatían lo que él decía. No, me imagino que ellos tres eran amorosos, eran atentos. Sí, ¿qué quieres, maestro? Está bien, maestro, necesitas algo. O sea, ese amor fue el que ellos se ganaron el corazón de Jesús porque él siempre contaba con ellos. Eran 12, pero no siempre a los 12 llevaba. La iglesia es inmensa, pero siempre Dios tiene un grupo especial. Tratemos nosotros de ser ese grupo especial. Y fíjate, dice, y los llevó aparte a un monte alto. Si ves en el otro dice que él los llevó al Getsemaní, siempre a un lugar. Eso quiere decir que el Señor tenía un lugar especial donde él se podría abrir una atmósfera. En este tiempo le podrían decir una puerta dimensional, otro mundo, como tú lo quieras llamar, pero él buscaba el lugar y sabía que tenía un lugar donde se abría una atmósfera, donde él podía tener una comunicación celestial. Y fíjate en el 2 dice, a la vista de ellos, ¿de quién? De aquellos tres. Su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Mira, aquí ellos están atentos. ¿Por qué? Porque la atmósfera es diferente, pero Él siempre los llama. Cada vez que Él los llama es porque les quiere enseñar algo especial. Les quiere enseñar un pasaje especial que va a durar, en la cual ellos van a poderle enseñar después los apóstoles a toda aquella iglesia que se levantó después. Entonces dice que los llevó aparte, los llevó a su lugar de oración, porque él definitivamente estaba ahí también clamando en la oración. Y a la vista de ellos, dice, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba, o sea, hubo una transfiguración de parte de Jesús. Que su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. O sea que en esa oración él tenía una comunión perfecta. Enseguida los apóstoles, imagínate, aquel grupo pudo ver a Moisés y Elías hablando con Jesús. Como ellos estaban despiertos en esa ocasión, pudieron ser partícipes de aquella gloria de Dios, inclusive ver a aquellos varones de Dios. ¿No será entonces, si allá en el Getsemaní, si no se hubieran dormido, ellos pudieran haber visto el auxilio de parte de Dios? De aquel fortalecimiento que Dios mandó a través de un ángel, a través de una entidad celestial para con Jesús. Ellos pudieron ser partícipes de eso y pudieron ser fortalecidos como Jesús fue fortalecido. Pero en aquella ocasión ellos estaban durmiendo, aquí ellos estaban despiertos y pudieron ver a Moisés y Elías. Quiere decir que en el Getsemaní pudieron haber visto al ángel de fortaleza que vino a fortalecer al Señor, su espíritu, su llenura, cómo le contestó el Padre a Cristo, porque Él se levantó y cumplió esa muerte de cruz. En el 4 dice, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno
bueno es que estemos aquí. Quiere decir, fíjate, cuando él le dice Pedro, él le dice, sigan durmiendo, pero ahí le dice, Pedro es el que le dice, Pedro tomó la palabra, o sea, Pedro estaba despierto y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Entonces ellos están viendo la gloria de Dios, saben que son privilegiados y dice, qué bueno que estemos en este momento que el Señor está orando, en una circunstancia diferente, pero no era la misma circunstancia del Getsemaní. No hubiera dicho Pedro, qué bueno que estemos aquí, Señor, en tu tristeza, en tu dolor y vamos a recibir el fortalecimiento de parte del cielo. Hay muchos que cuando todo está yendo bien, oran y se acercan al Señor, pero cuando empiezan a ir las cosas mal, se ponen renuentes con el Señor. Y mira, Pedro le dice, si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Desde luego que si ellos iban a levantar las tiendas era porque ellos querían permanecer ahí viendo a Cristo transfigurado y a Moisés y a Elías. O sea, ellos ya no querían bajar de ese monte alto, ya no querían bajar de esa atmósfera espiritual. Y dice, estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz que salía de la nube dijo, este es mi hijo amado, este es mi elegido, escúchenlo. ¿Acaso ya en el Getsemaní no habló el Padre también? ¿No pudo el Padre haber dicho, voy a mandar, este es mi hijo que está en tristeza, pero voy a mandar este consuelo? Ellos oyeron la voz del Padre, entonces tenían la oportunidad en el Getsemaní de oír aún cosas mayores, puesto y te imaginas la magnitud de lo grande que el Padre le tuvo que haber dicho a Jesús, enseñado, qué bendición, qué misterio que Él se levantó fortalecido para entregarse a su crucifixión. ¿Qué misterio no le fue revelado ahí a Cristo y pudo haber sido revelado a aquellos 3 que el Señor los llamó? Cuando los llamó era porque Él los estaba habilitando a que ellos pudieran entender y recibir lo que Él iba a recibir ahí en ese fortalecimiento. Porque aquí ellos oyeron esa voz que decía, este es mi hijo amado, a Él escúchenlo. Y mira la actitud de los discípulos. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. En la otra versión dice que ellos se postraron y oraron con temor. Quiere decir que al recibir esa visión, al oír ellos lo que ocasionó en su cuerpo, fíjate pues lo espiritual lo que ocasionó en la carne es que ellos se humillaran y se postraran y lloraran y clamaran. En cuanto en el Getsemaní, lo que pasó es que como su carne los dominó, ellos encontraron sueño, tristeza y desgano. Y viene Jesús, dice, y les dice, levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Entonces, miras tú que es el mismo grupo de gente. Son los mismos cercanos al Señor a los cuales el Señor les estaba enseñando aquí un momento de gloria, como tú, cuando tú estás lleno y todo te sale bien y sientes la presencia del Señor y estás rebosando, pero también el mismo Maestro se los llevó al Getsemaní enseñándoles cómo poder ellos superar el proceso de prueba, el proceso de lucha. Si ves en la imagen que te puse anterior, ellos están durmiendo y Jesús está siendo fortalecido por una entidad celestial, por un mandato del Padre, pero ellos como su tristeza, su cansancio no los dejó levantarse, no pudieron ver la gloria de Dios. Pero miren la transfiguración, ellos están constantemente despiertos, están atentos y ellos pueden ver la gloria de Dios en Cristo. Todos pueden ver a Moisés, pueden ver al otro varón del Señor y ellos lo que les causa eso es postrarse en tierra y adorar
y clamar al Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos esa actitud? Sé que el Señor puede hacer grandes cosas para cada uno de nosotros. Yo quisiera darte unos momentos para que tú pensaras cuál es tu lucha más grande que tú tienes, cuál es tu prueba. Y por qué en esta noche no nos unimos todos ahí. Ahí hacemos una pequeña oración. La oración del inicio fue abrir la atmósfera, entrar. Viene la palabra a reforzarte y enseñarte. Y en este momento, ¿por qué no cerramos nosotros? ¿Por qué si estamos en la calidad de aquellos 3 que están en el Getsemaní, por qué no nos pasamos al monte de la transfiguración para ver a Cristo glorificado? Porque Él ahora ya está glorificado, está a la diestra del Padre. Y podamos verlo y que eso nos ocasione a nosotros postrarnos en tierra y clamar y llorar. Y va a venir el Señor y te va a decir: levántate, no tengas miedo. Tu lucha ha pasado. Levántate, no tengas miedo, esa enfermedad ha sanado. Levántate, no tengas miedo. Eso que te hace caer, yo lo venzo en este momento. Pidámosle al Señor. Tú ahí, si tú tienes proyectos que hacer, proyectos que tú crees que es imposible en este momento lograrlos, ¿por qué? Por lo económico, por la situación que está pasando, pongámosela al Señor. Vayámonos al monte de la transfiguración y veamos la gloria de Dios. Pero también al mismo tiempo, como estamos en el Getsemaní, estamos en la prueba, pero no seamos como los que durmamos, sino estemos despiertos aún en la prueba para participar también de la fortaleza que le mandó el Padre a Jesús, que se levantó y cumplió y le dijo: ya vienen los que me van a apresar. Ahí estaba diciendo: ya sé, no tengo miedo, esta copa la tengo que pasar. ¿Qué fue lo que vio Cristo? ¿Qué fue si en la transfiguración vino Moisés y Elías? ¿Qué fue lo que vino en el Getsemaní para que Cristo se levantara tan fortalecido? Pues ahora tú y yo, unámonos en el Espíritu, unámonos con ese dolor, con ese clamor. Mira, hermano, solo Dios te puede poner en tu corazón. Mira, eso es algo que alguien ha experimentado. Yo sé que si tú lo has experimentado, cuando un dolor de otra persona, que no sea tu familiar, que no sea familia, pero que tú sepas que es un hijo de Dios, una hija de Dios que aceptó al Señor, pero tú tienes ese dolor en tu corazón, ese compungimiento, y tú clamas y lloras y le pides a Dios por él. Eso le agrada al Señor. Oremos. Oremos unos por otros. Los que están viendo a través ahí en su salita, yo les voy a pedir que hagan algo. Cierren sus ojos y padres, pongan las manos sobre sus hijos. Esposos, agárrense de las manos. Si es la provisión, agarren una canastita, pónganla en medio y oren con toda fe que el Señor va a proveer. Los que están enfermos y tienen aceite, únjanse su parte afectada, cierren sus ojos, pongan sus manos sabiendo que la fortaleza, un ángel de fortalecimiento nos va a venir de parte de los cielos y nos va a ayudar a levantar. ¿Qué es lo que te ha hecho? Tal vez lo que no esté, tal vez lo que nosotros no podamos hacer, hoy lo puede hacer Dios. ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué es lo que tú no puedes dejar de hacer? Que aunque lo quieras dejar de hacer, lo paras haciendo. ¿Por qué no lo pones en el monte de la transfiguración? ¿Por qué no lo pasas del Getsemaní al monte de la transfiguración? Y la gloria de Dios sature y queme todo aquello que te pueda apartar del Señor. Que queme todo deseo que viene de tus entrañas, de adentro. Tienes que cauterizar ese receptor a través de la transfiguración del Señor Jesús. Hígados que puedan ser sanados, que en lugar de venir una radiación, pueda venir una radiación divina, una glorificación, un poder de Dios que pueda limpiar esos hígados, restablecer esos riñones, limpiar esas vesículas,
quemar esos cánceres en los huesos, en la sangre, en los niños. Que ese monte de la transfiguración, donde la gloria de Dios venía sobre aquellos seres, pueda posarse ahí en tu camita donde estás tú. Si tú estás en un hospital y llega esa palabra, por fe, Dios es omnipresente, puede estar aquí en cualquier otro lugar, que tú puedas sentir la mano de Dios ahí. Si tú estás con un trabajo de hechicería donde no tienes paz, donde te has ido en escasez, ponlo en el monte de la transfiguración y que la gloria de Dios queme esa hechicería y que tú puedas ser libre. Todo aquel que está encadenado por espíritus que no lo dejan ser libre, hoy pongámoslo. Toda necesidad, todo lo que tú quieras, ponlo ahí. Y si tú tienes la necesidad de orar, pónsela también ahí. Si tú no te has creado un hábito de orar, pónsela ahí, dile: Señor, yo quiero esa ansiedad, yo quiero ese deseo de orarte, de comunicarme contigo. Cierra tus ojos, levanta tus manos y pidamos de lo alto, hermano, porque esto se trata del Señor. Sí, eso se trata del Señor. Vamos a escuchar unos cantos y solo escucha la intercesión. Levanta tus manos, pidámosle al Señor que Él nos llene, que Él llene desde la coronilla de tu cabeza hasta la punta de tus pies, que se meta en tu lengua, en tus células, en tus neuronas, en tu sistema digestivo, respiratorio, óseo, circulatorio, que se meta en tus glándulas, que se meta en cada uno de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus amados hijos, de tu salud, de tu ministerio, aunque la gloria de Dios se derrame en tu ministerio, en tu iglesia, con las familias de tu iglesia, como las familias de la iglesia Renuevo de Dios, como nuestros hijos. Nosotros oramos que el Señor bendiga a nuestros hijos, que le dé fortaleza a cada uno por nombre, a cada una de las familias representadas en la iglesia por nombre, los de alabanza, los que cantan, los que danzan, los que hacen servicio en la entrada, los de limpieza, los que predican, los que sirven con los niños. En el nombre de Jesús, vete tú si tienes una tristeza por alguna pérdida en este tiempo al monte de la transfiguración, donde la gloria de Dios te consuele y aún tú tengas una visión ahí, donde tú puedas ver a tus seres amados en el paraíso, donde están ellos ahorita en un momento de gozo. Aquella madre que ha perdido a su hija, espero yo en el Señor que esté oyendo este mensaje y que el Señor pueda llenar tu corazón y que quite eso que te está amargando a ti, que tú puedas ser libre porque tu hija está en el paraíso. Al Señor le plació llevársela. Pero que esta oración hazla tú. Si es la primera vez que tú oras, hazlo con fe y tú vas a recibir la misma respuesta de parte de Dios. Padre Santo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tu palabra quedó escrita, Señor, para que sea cumplida en nosotros. Y sabemos que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo sea el que lleve esta oración hasta allá, hasta el trono de gracia. Ponemos nuestras vidas en tus manos, la salud, Señor, de esta humanidad. Padre, para, Señor, esta pandemia, si a ti te place. Sé que has alcanzado muchas vidas, Señor, pero pedimos misericordia por la tierra, Señor, misericordia por la humanidad, misericordia por los ancianos, misericordia por aquellos jóvenes que están sufriendo, por los huérfanos, por las viudas, Señor, por nosotros mismos, por los hijos de mis hermanos que aún no se han convertido, Señor, que esta pequeña oración, pero glorificada con tu poder, Señor, pueda alcanzar esos corazones y esas vidas allá donde estén. Te pedimos, Señor, que mandes ese auxilio de los cielos, así como en el tiempo de Daniel. Fue una situación de visitaciones angelicales con seres humanos para
Dios, en los últimos tiempos así será, Señor. Estamos en esta semana 70, Señor. Entonces recibiremos visitas angelicales y humanos, auxiliándonos cada uno por nuestras partes para llevar a cabo el plan divino de Dios. Bendecimos, Señor, la casa donde vivimos. Bendecimos a nuestros jefes, Padre. Bendecimos a nuestros compañeros de trabajo. Bendecimos a nuestros vecinos. Bendecimos a la humanidad que te necesita. Espíritu Santo, toca ahí, Señor. Toca, Espíritu Santo. Tócanos a cada uno, Señor. Te necesitamos. Que la gloria sea para ti, que la alabanza sea para ti, Espíritu Santo. Permítenos, Señor, experimentar. Permítenos, Señor. La gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Cree en el Señor, hermano. toda la gloria. Cree y recibe tu milagro. Yo recibo mi milagro, recibe tu fortaleza. Hijo de Dios. Visualízate. Cierra los ojos y miremos a Cristo glorificado. Miremos la gloria de Dios en Él. Y como coherederos lo vamos a recibir nosotros también. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, Santo, recibe santo. toda la honra, Digno eres tú. precioso Hijo de Santo, Dios, Recibe toda fortaleza en el la nombre de gloria, Dios. recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias. Yo creo en ti, Jesús. Recibe. En lo El que Señor te abraza ahí donde harás, estés. Tú que estás debilitado, el Señor te va a levantar. Recibe el abrazo de Dios. Tú no estás solo. Tú no estás sola, sino Cristo está ahí contigo. en lo que harás, Santo, santo, santo eres tú. en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe
que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, oh, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río poderoso, atrapado en la corriente de tu sanidad. Yo sé que libre seré, yo sé que libre seré, atrapado por tu río Gloria a ti, Señor. poderoso,
digno de gloria. Santo, 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 digno. Aleluya, aleluya, santo eres tú. Gloria al Señor. Aleluya, hermanos. Qué bendición, hermanos. Sé que has sentido la presencia del Señor. Aquí hemos sentido la presencia del Señor y sé que en tus hogares también tú la has sentido. Recibe ese abrazo del Padre, recibe ese Padre del Hijo y recibe ese abrazo del Espíritu Santo. Hermanos, te amamos. Sabemos que todas esas peticiones, hermanos, de sanidad divina, yo le creo al Señor que el Señor las va a cumplir. Sé que la mano de Dios ha estado puesta ahí en tu casa, que hubo un momento de liberación, de sanidad, lo pudimos sentir y sé que también ahí en tus hogares lo pudieron sentir. Recibe esa bendición en el nombre de Jesús. Los bendiciones, hermanos, le damos gracias por haberte sintonizado. Te invitamos para el día miércoles, te invitamos para el discipulado el día viernes, el servicio del domingo y si Dios lo permite estaremos nuevamente aquí el lunes, hermanos, para que tú puedas mandar tus preguntas, mandar lo que tú quieras ampliar en la palabra del Señor y con la ayuda del Señor te lo vamos a poder enseñar en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, los guarde y si no viene Cristo hoy en la noche, nos vemos el siguiente servicio. Dios te bendiga.